¿Qué tal? Me llamo Francisco Luengas y en esta ocasión vamos a ver el tema de tanto por ciento. Trataré de verlo de diferentes maneras para que vean que no hay una única forma de resolver esto. Entonces, lo primero que haremos es ver la definición de tanto por ciento. Y aquí aparece. Se llama tanto por ciento de un número a una o varias de las 100 partes iguales en que se puede dividir dicho número. Es decir, uno o varios centésimos de un número. El símbolo utilizado es este de aquí. Lo que quiere decir es que podemos dividir cualquier número entre 100, o sea, en centésimos. Y de esos centésimos podemos tomar cierto número que nos interesa. Entonces, este simbolito realmente significa dividir entre 100. Entonces, la expresión A por ciento significa que esa A la voy a dividir en 100 partes. Veamos el primer ejemplo. Y lo vamos a hacer utilizando multiplicación de fracciones. Después veremos cómo hacerlo utilizando la regla de 3. Entonces, hallar el 15% de 32. Como ya dijimos, el símbolo de porcentaje significa que voy a dividir entre 100. Y aquí la palabra de la voy a sustituir por una multiplicación. De la siguiente manera. Esto se puede reescribir como 15 entre 100 por 32. Recordemos que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí el 32 tiene un denominador 1, que no se escribe, no tiene caso, pero ahí está. Entonces, si multiplico 15 por 32 me da 480 y 100 por 1 me queda 100. Y nada más nos resta hacer esta división. Y para hacerla también se puede hacer de una forma muy sencilla. Una de ellas es de que a la cifra 480 movemos dos lugares a la izquierda del punto decimal. O sea, aparece aquí y lo muevo 1, 2. Y me va a quedar 4.8. Es decir, que el 15% de 32 es 4.8. Vamos a ver otro ejemplo. Hallar el 1 octavo por ciento de 96. Aquí hago lo mismo, 1 octavo lo tengo que dividir entre 100 y lo tengo que multiplicar por 96. De esa forma. Y repito, a partir de aquí hay muchísimas variantes para resolverlo. Una de ellas es multiplicar el numerador, que es 1 octavo, aquí es una fracción a su vez, por 96. Es decir, me van a quedar 96 octavos. Y 96 octavos se puede dividir y me da un número entero. Ese número entero sería 12. Entonces sería 12 centésimos, que vuelvo a repetir. Con que movamos el punto decimal dos lugares, con eso es suficiente. Y me va a quedar 0.12. Entonces el 1 octavo por ciento de 96 es 0.12. O lo podemos simplificar la fracción que es 12 centésimos. Cada uno de ellos se puede dividir entre 4 y me quedaría 30/25, que esa también podría ser una respuesta correcta. Veamos otro más. Dice, ¿de qué número es 46 el 23%? Se oye media truculenta la pregunta. La vamos a reformular de una manera que se pueda entender más fácilmente. Entonces, esta es, ¿existe un número que en este momento no conozco? Que si yo le aplico el 23%, me da como resultado 46. Y quiero conocer qué número es. Entonces, para no estar adivinando, pues hagamos un poquito de álgebra. Le voy a poner n al número que busco. Y quedamos de que a esa n le aplico el 23% y me da como resultado 46. Es decir, de esa manera, 23% de n es igual a 46 y quedamos de que este símbolo lo cambiaba por dividir entre 100. Es decir, 23 entre 100 por n me queda 46. Y ahora hay que despejar el valor de la n. Para eso aplico inversos multiplicativos en ambos lados. El inverso multiplicativo de 23 centésimos sería 123avos, que en el lado izquierdo del igual se cancela, pero en el lado derecho
sí permanece. Entonces quedaría que n es igual a 46 por 123avos. Al hacer la multiplicación me queda 4623avos. Y esa división me da un número entero. Ese número entero es 200. Entonces, si a 200 yo le aplico el 23%, el resultado me va a dar 46. Entonces, en un lado me dan el porcentaje y tengo que encontrar el otro valor, y aquí fue al revés. Aquí me daban el valor, el porcentaje, y querían saber a qué número se lo tengo que aplicar. Veamos uno más. ¿Cuál es el número, otra vez es parecido al anterior, cuyos 3/4% son 21? Voy a hacer una pequeña variación y voy a cambiar este 3/4, lo voy a poner en su forma decimal, 0.75n. Y también puedo dividir 0.75 entre 100 y el resultado me queda 0.0075n. Y ya estando así, como quiero que me dé 21, pues hago el despeje. Y ese despeje es el término, su inverso multiplicativo de 0.0075 sería 21 entre 0.0075. Y al hacer la división, pues me quedan 2800. Vamos a sacar una calculadora para que quede claro cómo obtengo ese resultado. Entonces me queda 21 entre 0.0075 y el resultado es 2800. Esto quiere decir que si a 2800 yo le aplico este porcentaje, el resultado me va a quedar 21. Veamos más ejemplos. Ahora, los ejemplos que voy a ver es usando la regla de 3. Se llama así porque están involucrados 4 números. De esos 4 números, 3 los conozco bien y me falta encontrar el cuarto. Entonces, dice, ¿qué porcentaje? Ahora ya cambié la pregunta, ahora quiero saber el porcentaje. De 8400 es 2940. Es decir, a 8400 yo le aplico cierto porcentaje, que es el que quiero conocer, y mi resultado van a ser 2940. Entonces, se pone de la siguiente manera. El porcentaje lo ponemos, todo lo que tenga que ver con porcentaje lo ponemos debajo de esta columna. Y las cifras la ponemos debajo de esta otra columna. Entonces, los 8400 me representan el 100%. 100% son 8400. Y lo que quiero saber es qué porcentaje. Voy a utilizar una letra para determinar ese porcentaje. Le voy a poner P de porcentaje. Y eso me tiene que dar 2940. Ahora bien, para realizar esta operación se multiplica cruzado. Multiplico 100% por 2940 y voy a dividir entre el número que queda libre. Entonces multiplico esas dos cantidades y la tercera cantidad que queda solita se utiliza para dividir. Y queda a final de cuentas de esta manera. 2940 por el 100% entre 8400. Sacamos nuestra calculadora. A ver. Y hacemos esa operación. 2940 por 100. Nada más porque al final me va a tener que quedar el símbolo de porcentaje. Y este resultado lo divido entre 8400. Y mi resultado es 35%. De esta manera. Así es como se realizan las reglas de 3 simples, directas. Porque hay reglas de 3 que son inversas y también hay reglas de 3 compuestas. Esta es la parte simple, una regla de 3 simple. Multiplicamos cruzados y dividimos entre el término que queda libre. Veamos otro ejemplo parecido a este. Dice 6 enteros 2/5, ¿qué porcentaje es de 16? Otra vez me están preguntando el tanto por ciento. ¿Qué porcentaje? Aquí el 16 me va a representar el 100%. Y voy a hacer otra variación.
Los 6 enteros 2 quintos los voy a pasar a su forma decimal. Lo único que tengo que hacer es dividir 2 entre 5, que me queda 0.4, y se lo añado al entero, que es 6. Entonces, 6 enteros 2 quintos me queda como resultado 6.4. Ahora sí, tenemos una columna de porcentajes, tenemos una columna para las cifras y tenemos que ser ordenados. Los porcentajes debajo de los porcentajes y las cifras debajo de las cifras. No se vale intercalar cantidades porque entonces llegaríamos a errores. Entonces el 100% quedamos que es el 16. ¿Y qué porcentaje? Le utilizo una letra, va a ser 6.4. Quedamos en que iba a multiplicar el 100 por el 6.4, estos dos. Y el número que me queda solito, que es el 16, lo voy a utilizar para dividir. Queda escrito de esta manera. 6.4 por 100% entre 16. Al hacer esta operación, bueno, vamos a hacerla con la calculadora. Ahora vamos a ponerla para acá. Por acá. Me queda 6.4 por 100 y divido entre 16. ¿Y qué es eso? 40. ¿40 qué? Pues 40%. Ahí está, 40%. Es como en física, aquí no sé, cancelaron las unidades. Tengo esta unidad, pues quedó igualita. Veamos un ejemplo más. Vamos a ver problemas que se resuelven utilizando el tanto por ciento. Para resolverlos es igual de fácil que lo anterior, nada más hay que tener mucho cuidado y entender muy bien cuál es la pregunta y qué datos me está dando. No nada más es de sustituir y se acabó. No, 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 no. Hay que hacer las cosas con cierto orden y en calma. Entonces dice, Pedro tenía 80 pesos. Si gastó 20% y dio a su hermana 15% del resto, ¿cuánto le queda? Lo primero que tengo que hacer es sacar el 80% de 20, perdón, 20% de 80, para saber cuánto dinero queda, porque de ahí le da el 15% a su hermana, de lo que queda, por eso de aquí dice del resto. Y al final de cuentas tenemos que restar esas cantidades. Entonces, ¿qué fue lo que gastó? Quedamos de que 20% significa 20 entre 100 por 80, que es 1600 entre 6, que son 16. Entonces, ¿cuánto se gastó? 16 pesos. Ahora, a los 80 que tenía, le tengo que restar esos 16 pesos. Entonces me quedan 64 pesos. De esos 64 le tengo que aplicar otra vez el 15%, que es lo que le da a la hermana. Y son 15 sobre 100 por 64 y me queda como resultado 9.60. Es decir, a su hermana le da 9 pesos con 60 centavos y de lo que tenía, de lo que ya tenía, lo de los 64, hay que restarle los 9.60. A final de cuentas le quedan 54.40. Parece muy enredado, pero no, nada más, repito, es llevar las cosas con calma, entender sobre todo el problema, razonarlo. No se trata nada más de hacer cuentas por hacer cuentas, no, hay que hacerlas correctamente y saber en qué porcentaje se le aplica a qué número. Y hacer restas no es más que simple aritmética, no hay tanto problema. Veamos otro parecido. Dice, de los 150 alumnos de un colegio, 70 son niñas. Hallar el porcentaje de varones. Entonces, antes de empezar a hacer cuentas, como me está pidiendo los varones, necesito el número de varones, el número de estudiantes, hombres. Y esto es fácil. Si tengo 150 alumnos en total y 70 son niñas, pues los varones son 80. Con una simple resta. Y ahora sí, vamos a aplicar este 80 a estos 150. Ponemos nuestra columna de porcentaje, nuestra columna de cifras, que en este caso van a ser alumnos. El 100% de los alumnos son 150 jóvenes. Y quiero saber qué porcentaje equivale a los puros varones, que son 80.
Y ya dijimos que multiplico 100 por 80 y divido entre 150. Entonces multiplico este 100% por este 80 y el resultado se divide entre el número que queda libre. Recuerden, es cruzado y se divide entre el que queda libre. Entonces 80 por 100 van a ser 800. Entre 150 me va a dar 53.3%. Recuerden que esta rayita significa que este decimal se repite una infinidad de veces. Y pues tiene sentido porque hay más alumnos que niñas, bueno, más hombres que niñas, entonces tiene que ser más de la mitad, más del 50%. Veamos otros ejemplos más. Dice, al vender una casa en 460,000, pensemos que sean dólares, en 460,000 dólares se pierde el 8% del precio de compra. Hallar el costo de la casa. Este tipo de problemas puede ser porque tal vez hubo algún percance que se necesita recuperar ese dinero y como se lleva cierta premura, pues entonces hay que hacerle un descuento. Ese descuento va a ser del 8%. Es decir, la casa ya no me cuesta, ya no la voy a vender en el 100% de lo que me costó. La voy a vender en 8% menos. Entonces, si a 100% le quito el 8%, pues me queda 92%. Ya no la pago al precio con la que lo compré. Digo, ya no la vendo al precio con la que lo compré, sino la voy a vender al 92%. Y otra vez por regla de 3, en una columna ponemos el precio, las cantidades en dinero y por otro lado los porcentajes. Repito, hay un precio que desconozco que me equivale al 100% y los 460,000 ahora están representando un 92%. Multiplicamos cruzado los 460,000 por el 100% y divido entre 92%. Así. Entonces, aquí igual, no sé qué tan correcto sea, pero igual que como si fuera física, se cancelan estas unidades, o sea, los porcentajes se cancelan y nada, me va a quedar todo en dinero. El resultado de esa cuenta son 500,000. La casa costó medio millón, supongamos de dólares, ¿no? Y ahora, pues la van a tener que vender en 460. Perdieron exactamente el 8%. Bien, veamos otro más. Dice, ¿a cómo hay que vender lo que ha costado 680 para ganar 15% de la venta? Este tipo de problemas supongamos que son intermediarios, que alguien compra cosas y las revende. Entonces, compró algún artículo en 680, pero pues la gente no trabaja en balde, tiene que tener una ganancia. El problema es cuando hay muchos intermediarios, ahí la cosa se vuelve cada vez más cara. Si hubiera pocos intermediarios, entonces pues los precios serían razonables. Pero aquí queremos ver que alguien gane el 15% de la venta. Entonces, si tiene que ganar, este precio tiene que ser mayor. No como en el caso anterior, que en los 460,000 hubo una pérdida. No, aquí tiene que haber una ganancia. También tiene que ser mayor el resultado que tengo de lo que son los 680. Entonces, planteemos el problema. El precio de venta me representa el 100%, por lo que el precio de 680 debe de representar el 85%. Es decir, que al 100% yo le quito el 15% que va a ser mi ganancia. Y por eso ahora estos 680 me van a representar el 85%. Ponemos nuestra regla de 3, el dinero debajo del dinero y los porcentajes debajo del porcentaje. Vuelvo a repetir una vez más, se multiplica el cruzado, 680 por el 100% y divido entre 85. De esta manera. Se cancelan los símbolos de tanto por ciento y nada más me va a quedar todo en dinero, que es lo que representa los 680. Y esta operación me da como resultado 800. Entonces, yo soy el intermediario. Yo le compro a alguien un artículo en 680 y se lo vendo a otra persona en 800. Y tuve una ganancia por hacer esa transacción. Así es como funcionan este tipo de cosas. Bueno,
Eh, este tema de porcentajes es muy sencillo, nada más hay que tener y entender bien qué es lo que se quiere hacer y con eso es todo, no hay más de fondo. Es muy fácil de hacer. Espero que les sea útil, que les haya quedado claro y que les sea agradable. Espero que algún momento pueda transmitir ese gusto que tengo yo por las matemáticas. Por esta ocasión es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.